cuenta, Jimena. La cuenta, señor presidente. Ingresaron dos proyectos de ley. Una moción de los honorables senadores señores Castro, Sandone y señora Aravena, que modifica la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo con el fin de mejorar la protección de especies calificadas como nativas, en primer trámite constitucional. Y después un proyecto en segundo trámite que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, que está con simple urgencia, y un mensaje del presidente de la República. Eso es mensaje. Ya. Mensaje. Además tenemos dos solicitudes de audiencia. Una de la plataforma Chile Mejor sin TLC, que solicitan que el Tratado Integral Progresista de Asociación Pacífico sea analizado por esta comisión y además que sea recibido por esta misma. Lo mismo, el presidente de la Comisión de Legislación y Consulta, don Marcel Colín de la CONADI, que solicita audiencia para exponer sobre las indicaciones del Código de Agua. Sobre el TPP-11 ya habíamos solicitado Se pidió en la sala que se viera en agricultura. y se votó y se perdió. No No fue autorizado. No fue autorizado, pero nosotros ya lo solicitamos. Ver. Así fue. Y respecto de... De la CONADI, que solicitan audiencia para las indicaciones del Código de Agua. ¿No hemos recibido la CONADI? No, la CONADI no. Ya, entonces démosle 10 minutos a la próxima sesión. Ya, muy bien. ¿Me parece que le demos 10 minutos a la próxima sesión? Ya estamos votando. La CONADI. ¿Sí? Ya, acordado. Ya. Entonces volvemos a las indicaciones en que estamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Perdón? El senador Latorre va a reemplazar a la senadora Proboste. Sí, el senador Latorre está reemplazando a la senadora Proboste. Sí, están firmando al secretario y ahí lo trae. Ya. Llamo en la página 76. La 76, artículos. Sí. Ya, y hacemos pasar al Ejecutivo, creo que. ¿No? Sí, que pase todos los asesores. Pidieron que viniera la DIPRES, ¿cierto? La IPRES. No, la IPRES no hemos podido por hoy día porque me avisaron. Pero van a venir, ¿cierto? Para que nos expliquen cómo van a financiar el plan ¿Un acuerdo de la experto. comisión? Por favor, Sí. presidente. Sí, ya. Ya. Que se invite Para financiar el... ¿Cómo se va a financiar? Comité de expertos, comité científico, experto. como pedimos nosotros que se llame. Ya. La senadora Avena está proponiendo que invitemos a la dirección de presupuesto para que... Que nos explique cómo va a financiar Explique el respecto comité al de financiamiento del expertos, comité de porque no sé si ustedes recuerdan que son 160 mil, es que es una cantidad de plata insuficiente. ¿Te acuerdas que quedamos que podría ser comité científico, que se haga una propuesta, que las personas pasen a ser... No, por supuesto, pero puede él lo hace esperar. Sí, está bien. ¿No? Sí, sí, estamos en el 61 TED, página 76. Que trata el panel de expertos. Perdón. No la tengo. No, pues, mira. Acá está, no he hecho nada, Ya. Me faltó azúcar, señor. Artículo 61 TED. El panel de expertos en recursos hídricos al que se refieren los artículos 293 bis y siguiente, en base a informe técnico de la Dirección General de Aguas, recomendará para cada acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común la cantidad de agua subterránea susceptible de ser explotada en forma sustentable, lo cual se entenderá como aquel nivel de explotación de las aguas subterráneas que no compromete la disponibilidad y la calidad de ese recurso para las generaciones futuras. Sobre esto se ofrece la palabra. El panel de expertos se tramitó y se rechazó, ¿no? En otro artículo. Está pendiente, pero no hemos votado. Okay. Gracias, presidente. Yo sugeriría, como dice la señora Muñoz, que dado que estamos esperando la DIPRES para una respuesta respecto de la propuesta que nosotros estamos haciendo de mejorar el tema del panel de expertos, y ya sería un panel científico, dejar este artículo entonces
pendiente, porque si no hemos ni siquiera aprobado la existencia del panel, ¿cómo vamos a estar aprobando este artículo? Eso es, presidente. Muchas gracias, presidente. De nuevo le agradezco. No, para nada. No, en el fondo, en ese contexto, yo creo que es sumamente relevante. Nosotros ya tomamos contacto con DIPRES nuevamente para resucitar el punto, bajo la premisa de que eventualmente podríamos llegar a alguna especie de acuerdo respecto de este panel científico sobre recursos hídricos, panel de expertos. Les quería consultar si les acomoda más que hagamos una presentación conjunta de todos los artículos que dicen relación con el panel, en el fondo, de manera tal de poder tener, junto con la presentación de DIPRES, una visión contextual, y por último se pueden votar todos juntos, o bien, en el fondo, dejar la votación para lo sucesivo, pero de manera tal de poder tener ese contexto que estamos tratando de plasmar en esta mesa. La idea del Ejecutivo es recoger la propuesta que nosotros hicimos, que esto fuera una unidad entre el Ministerio de Ciencia y la DGA, pero no un panel externo, ¿sí? En ese caso sí, porque si va a ser insistir en la misma propuesta de que un panel externo, yo por lo menos te puedo votar en contra de esa disposición. Perdone, presidente, en el mismo punto, yo creo que es bueno hacer una revisión hacia atrás. Todos los senadores presentes acogieron de buena fe, digamos, el panel de expertos, pero ya más bien un panel científico, similar a lo que hay en el Comité Científico de Pesca. Hoy día, para el senador Latorre, que no ha estado en la discusión, el recurso son 150 millones aproximadamente para todo el año, es decir, 11 millones mensuales, lo que, pensando en lo que significa, es de verdad imposible. Y por otro lado, una de las solicitudes es que este panel de expertos o comité científico quede como parte integrante de la Dirección General de Aguas, con vinculación con el Ministerio de Ciencias, que es como lo más lógico. Entonces, lo que queremos es una revisión de la propuesta por parte de la DGA, en ámbitos financieros de parte de la DIPRE, pero también de la DGA en cuanto a cómo se constituye y cómo se incorpora y se vincula con ambos ministerios, tanto Obras Públicas a través de la DGA como el Ministerio de Ciencia. ¿Se entendió, al menos, Juan? Eso es lo que estamos pidiendo, es una nueva propuesta que en el fondo tenga el mismo espíritu, pero tenga más presupuesto y esté vinculado a dos ministerios, Obras Públicas y Ciencia, de tal manera de que tenga la importancia que tiene. El Comité Científico de Pesca tiene hoy día 40 integrantes científicos de diferentes regiones. Hoy día colocar 5, la verdad es que pareciera a todas luces insuficiente, y más cuando sería part-time, porque no tendrían dedicación exclusiva. Lo que estamos pidiendo es que sí la tengan, aunque no sean 40, pero que al menos partamos con un número que nos asegure que va a haber una vinculación más directa con esa área. Eso. Gracias. Siguiendo la misma línea, este comité de científicos, me imagino que las decisiones que debe tomar deberían ser vinculantes a las decisiones que se vayan resolviendo, porque ¿qué es lo que yo veo en este tema? Hoy día se siguen perforando pozos, y después que se perforan se piden autorización a la DGA. En consecuencia, que no sabemos cuánta agua tienen los acuíferos y no sabemos para cuánto tiempo nos va a durar un acuífero. Entonces, yo creo que hay muchos estudios que no existen. Y entonces, si vamos a tener una cantidad de recursos públicos dispuestos a pagar estos científicos, yo me imagino que sus decisiones tienen que ser vinculantes, que no sean solamente informativas, porque si son informativas, ¿de qué nos va a servir pagar estos recursos? Entonces, aquí tenemos que ser un poco más allá. Y lo otro es esto, que entendiendo que los acuíferos, las cuencas son todas diferentes, las del sur, las del norte. Entonces, yo creo que aquí nos falta la seguridad de que este equipo de científicos tiene que tener una opinión vinculante a las autorizaciones que tenga la DGA. Eso, ¿Estamos de acuerdo? presidente. Estamos todos de acuerdo. La propuesta del Ejecutivo es que sea de carácter consultivo, no vinculante. El panel de expertos, la senadora Aravena y el senador Castro han planteado que tenga carácter vinculante. Bueno, pero eso es parte de lo que vamos a debatir cuando veamos el panel de expertos. Y también se le ha manifestado al Ejecutivo que se considera que los recursos que están comprometidos son insuficientes. Ahora, este panel de expertos comité científico
para adoptar sus decisiones, si es vinculante, o sus propuestas de decisiones, que si tiene carácter consultivo, requiere información. Esa información no la van a tomar, no es ellos, No, pues, tiene que sino tiene que proveer a alguien, y quien se la debe proveer es la propia Dirección General de Agua. Así es. Y por tanto, ahí donde nosotros hemos señalado que los recursos que existen son insuficientes para que se realice el catastro Tiene que depender de la DGA. del diagnóstico respecto del recurso. Que depende de la DGA y se... Ya, pero acordamos dejarlo pendiente, así que pasemos ahora a la página 82. Es que sigue el panel de expertos en eso. Sí. La 82. Sí, claro. Sí, porque para declarar la zona de restricción es con la unidad del panel de expertos, entonces está todo vinculado. Por eso que no es una presentación con todos los artículos juntos. Entonces vamos a la indicación número 28, No, a la 30. a la 30, porque también queda pendiente. Artículo 63, ¿Ah? página 86. De las zonas de prohibición. Sí, la 29, página 83. Y no la 28. A la 28, es que las zonas de prohibición, ¿Ya? no, la otra son restricción, sí, a partir de la 28, el número 28, página 82. Página 82. 82. El número 28. Número 28. El 62.4 sí, porque 62.4 mientras se encuentre vigente la declaración de área de restricción y la declaración de área de restricción es con el panel de expertos, entonces por eso queda pendiente el número completo. Para que explique la propuesta. Sin perjuicio de que habíamos acordado en la sesión que a mí me tocó participar antes de la... retirar los títulos que en el fondo eran meramente enunciativos para efectos de... Sí. Número 29. El nuevo artículo 63. Que propone un repaso. ¿Lo leo? ¿Sí? Página 83, indicación 29, reemplaza el artículo 63 por el siguiente. Artículo 63. Cada 2 años la Dirección General de Aguas evaluará los parámetros y antecedentes que sirvieron de base para declarar el área de restricción de un determinado acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común. Si las circunstancias que sirvieron de base para declarar el área de restricción se conservan, sin variación se mantendrá dicha declaración. Si se demuestra que la suma de la explotación efectiva de los derechos de aprovechamiento definitivos y provisionales existentes en un área de restricción no constituye riesgo para la sustentabilidad del acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común, la Dirección General de Aguas, teniendo en consideración seguimos el panel de expertos, adoptará la decisión. Sí, esto también está relacionado con el panel. Senadora Muñoz. Es que nosotros, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tenemos aprobado un artículo 63 y que yo propondría que lo discutiéramos y que lo aprobáramos, porque independiente del tema de panel de expertos, si es que nosotros estamos en la tesis y lo que acordamos es que este panel exista, pero exista a nivel del Estado, ubicándose en el MOP, ya sea en la DGA y en el Ministerio de Ciencia, yo creo que es pertinente en esa lógica pública del panel de expertos lo que nosotros tenemos aprobado. Yo propondría aprobar lo que nosotros Muñoz aprobamos en el propone Senado. rechazar la indicación. No la va a explicar. ¿La podemos pedir Sí. que el Ejecutivo la explique la indicación?
Probablemente esto ya se lo han comentado en el fondo, pero hoy día nuestro Código de Aguas en materias de agua subterránea es bien escueto, bien limitado al desarrollar la legislación en materias de agua subterránea. Y eso corresponde a que originalmente el agua subterránea no era un tema, era principalmente las aguas superficiales, era más barato acceder a ellas, era más fácil de utilizar. Hoy día la gran fuente de abastecimiento de agua es subterránea, en definitiva. Y donde probablemente tenemos la mayor brecha de conocimientos en respecto de cómo se comportan los acuíferos y cuáles son los yacimientos de agua para las generaciones futuras y en lo sucesivo, en el fondo, qué va a ocurrir con estos acuíferos. De ahí que surge la necesidad de actualizar el Código de Agua e incorporar una serie de disposiciones que hoy día están a nivel de reglamento al Código de Agua y además hacer esta propuesta de orden, en el fondo, en señalar que los instrumentos de restricción que existen, tales como la declaración de área de restricción, la declaración de zona de prohibición y los instrumentos que existen para la gestión del recurso hídrico, que es la reducción temporal del ejercicio, estén bien definidos e incluso vayan más allá de lo que establece hoy día la legislación y puedan incorporar disposiciones que obliguen a los titulares de derecho ubicados en dichas áreas a adoptar ciertas medidas y también obliga a la Dirección General de Agua de realizar revisiones periódicas de sus decisiones. Hoy día una declaración de área de restricción puede no ser revisada durante décadas, en el fondo, si es que no se solicita alguna gestión en particular en dicha área de restricción, sin perjuicio de lo cual puedan solicitarse y seguir constituyéndose derechos en calidad de provisionales, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es incorporar dentro de la gestión de la Dirección General de Agua la facultad de revisar sus decisiones de declaración de área de restricción periódicamente de manera tal de determinar si esta condición se mantiene, mantener la declaración de la restricción. Si las condiciones que la motivaron son más graves, declarar inmediatamente zona de prohibición y, en el evento improbable, en los escenarios que estamos viviendo, que la declaración de área de restricción ya no se justifique, poder alzarla. Hoy día la Dirección General de Aguas no tiene ningún mandato para hacer lo que yo les estaba comentando, más allá de la voluntad de sus funcionarios que siempre están promoviendo mejorar la gestión. Entonces, si bien hay una participación del panel de expertos en estas gestiones, la idea es que en todas ellas sea la Dirección General de Aguas la que pueda promover su alzamiento o mantención o extinción, en el fondo, de la declaración. Y la idea también es ordenar todas las materias que dicen relación con zona de prohibición, área de restricción y reducción del ejercicio en conjunto. De ahí que nosotros proponíamos un nuevo artículo 62 que reúna todas las disposiciones relativas a área de restricción, un nuevo artículo 63 que reúne todas las disposiciones relativas a zona de prohibición y un nuevo artículo 64 que se hace cargo de lo que es reducción temporal del ejercicio. Permiso, señor presidente. Ustedes acá lo que agregan es que es cada 2 años podrán hacer revisión de las zonas de restricción, de la declaración de zonas de restricción si todavía continúa o no continúa, pero no habla en ninguna parte de que declaren zonas de restricciones, porque aquí dice si las circunstancias que sirvieron de base, en el fondo uno podría decir, ok, era zona de restricción, pero hemos hecho tal tipo de manejo, no tengo idea, y hoy día no es zona de restricción. Pero ¿qué pasa al revés? Si una zona que no era declarada con restricción, sí debiera declararse, porque no hace mención a eso. O sea, da la impresión que fuera solamente para eliminar la zona de restricción más que para promulgar una zona de restricción. No sé si me estoy equivocando, pero para aclarar el punto. Es que toda la lógica de declaración de restricción la planteamos en el artículo 62. En este caso es la obligación que tiene la Dirección General de Aguas de revisar periódicamente esa declaración, para efectos de determinar si la levanta, o sea, la eleva a una zona de prohibición, la mantiene o... Pero la facultad de declarar. El área de restricción la planteamos en el artículo 62 que nos saltamos. Por eso, sí, quizá... Yo prefiero que mantengamos lo que se aprobó por la Comisión de Recursos Hídricos, porque le da coherencia. Porque el inciso primero del artículo 3º vigente es donde está la facultad que tiene la Dirección General de Aguas para declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones. Y después se agregó por parte de la Comisión de Recursos Hídricos se complementó un inciso segundo y se agregó un inciso tercero. Entonces, como lamentablemente la indicación del Ejecutivo se plantea como sustitutiva y cambió el orden, es ahí donde se produce el problema. Por eso nosotros éramos partidarios que las indicaciones fueran con el texto vigente, que es tal cual están aprobadas las indicaciones de la Comisión de Recursos Hídricos. Presidente, en la lógica que estamos esperando una propuesta del panel de expertos,
estamos saltando disposiciones que están aprobadas y que, entendiendo que la propuesta del Ejecutivo va a venir en la misma lógica que hemos planteado, de que sea un panel de expertos instalado con sede pública, yo creo que el resto de las disposiciones no cambian, ¿no? Porque donde se hace referencia, por cierto, que el panel de expertos va a revisar, eso se obvia, pero nosotros hemos instalado una lógica acá en Senado y Cámara que en mi opinión hay que aprobar, porque establece una serie de disposiciones en relación a las áreas de restricción, conformidad de las comunidades de agua, etcétera. Entonces, son materias que hay que revisar, presidente, y en mi opinión están archidiscutidas 8 años y habría que aprobarla nomás, o sea, despacharla, entendiendo que van a haber votos diferidos o distintos, pero ponerlos en discusión lo que está aprobado por este Parlamento. Sí, habría entonces condiciones para que votemos la indicación. Se entiende que si la indicación se aprueba, el texto que... Sí, la 29 es el texto que reemplaza al vigente y al aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Y si se rechaza, no es necesario votar la propuesta aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos, porque se entiende aprobada al rechazar la indicación. Entonces votémonos, porque ya está. Sí, senador Castro. Tenemos que votar al Ejecutivo. A favor o en contra del Ejecutivo. Si se aprueba el Ejecutivo, es el texto aprobado. Si se rechaza, se entiende aprobado La de recurso hídrico, que es la tercera columna. El problema es que la de la Comisión de Recursos Hídricos no hablan de los expertos, no hablan. Entonces, yo creo que siendo súper justo, a ver, las decisiones que debe tomar este comité científico de expertos, yo creo que tendría que ser vinculante para poder autorizar o no autorizar la extracción de agua subterránea. Entonces, si dejamos fuera lo que estaba planteando el Ejecutivo, vamos a quedar con algo que nos va a faltar una patita ahí, la vamos a dejar muy suelta, porque yo creo que está más completa lo que el Ejecutivo está proponiendo. Porque se supone que ahí debería resolver el panel de científicos o de expertos. No, pues si no resuelve, sugiere. No, pero es que yo creo que tenemos que... Claro, no, es que yo creo pero nosotros queremos... O sea, yo creo que... A ver, si vamos a tener un comité científico de expertos solamente dando sugerencias, el director de la DGA va a tomarlo cuando le parezca bien, entonces estamos dejándolo en la voluntad de una persona. En cambio, un comité científico debería tener la capacidad de poder... su decisión tiene que ser vinculante, porque yo me imagino que 5 personas o 6 personas, las que compongan este comité, son las que deberían resolver si vamos a seguir sacando más agua de los acuíferos. Van a tener que hacer estudios, preguntar o ver, hacer las mediciones, si los acuíferos tienen las reservas necesarias o si se están, llamemos, abasteciéndose llamemos de aguas ya vemos de estas aguas que van, ¿cómo se llama? Están arriba, ¿cómo se llama? De las superficiales, si se abastecen o no se abastecen, porque, o si no, ¿para qué va a tener un panel de expertos si no va a tener decisión? Entonces yo creo que el artículo tiene un sentido. Yo le colocaría ahí que la decisión del comité debe ser vinculante, para que el director de la energía no tenga todas las facultades de autorizar la extracción de agua. Perdone, una palabra más antes de... Sé que vamos a votar, pero estoy entendiendo, don Juan, que lo único que en el fondo pretenden con esta indicación, así como en general, es que no quede como abierta la posibilidad que a veces se supervise, sino que sea siempre un mínimo de cada 2 años, lo que a mí no me parece mal. No es posible tomar toda la indicación que ya viene de recursos hídricos y agregar solo eso, cada 2 años la Dirección General en alguna parte, ese puro, porque yo entiendo que lo que está pidiendo la DGA con este artículo es que
de alguna manera se obligue a que cada 2 años se revise, para bien o para mal, pero que se revise. Y en ese contexto, ¿no sería más lógico que cambiar todo el articulado, colocar esa frase en el texto aprobado por la comisión, y con eso hacemos el punto que usted plantea de que no se está haciendo, más que cambiar toda la redacción? Senador Latorre. Gracias, presidente. Una consulta también al Ejecutivo, porque el texto que viene de la Comisión de Recursos Hídricos establece en la letra B las zonas que corresponden a acuíferos, ¿no? De las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Y en la indicación del Ejecutivo no salen mencionadas esas regiones, y además, en este caso particular yo estoy reemplazando a la senadora Yana Proboste, pero yo soy senador que represento la región de Valparaíso, y la región de Valparaíso está en una situación, declarada zona de catástrofe, y los informes indican que la desertificación en la zona central va a ser permanente. Entonces, preguntarle al Ejecutivo también la incorporación, la ampliación a otras regiones, por ejemplo la región de Valparaíso, pero además que quede explícitamente en la... ¿Por qué no queda incluida en la indicación del Ejecutivo? Gracias, presidente. Respecto del punto de la senadora Aravena, efectivamente, lo que nosotros estamos planteando respecto del artículo 63, efectivamente, es la obligación de la DGA de revisar sus actos con cierta periodicidad. Podría resumirse en un artículo o en una frase a continuación del inciso primero, en el fondo, en que la autoridad se obligará a revisar cada 2 años estas declaraciones a efectos de su mantención, alzamiento o agravante. Ahora, en estricto rigor debiera ponerse esa disposición a continuación de las áreas de restricción, porque no tenemos una sanción más grave o no tenemos una condición más grave que la declaratoria de zona de prohibición. Quizás se podría reformular en términos tales que esta obligación quedara recogida en otra disposición, en que la Dirección General de Aguas se obliga periódicamente a ir revisando sus decisiones. Y en cuanto a el símil de zona de prohibición, en el fondo, que hace respecto de las zonas que corresponden a acuíferos que alimentan vegas, pajonales y bofedales, nosotros estamos trasladándola a un artículo final, que era el 63 quinquies, y hay que explicar un poco la génesis de esta disposición legal para entender qué regiones se encuentran incorporadas en ella. Y en este sentido le voy a pedir igual a Mónica Musalén, que es la jefa del Departamento de Conservación de la Dirección General de Aguas, que nos haga un poco más de contexto en esa materia. Existen 2 distinciones sumamente profundas en los 2 incisos en que se está planteando las zonas que correspondan a acuíferos que alimentan vegas, pajonales y bofedales de aquellas zonas que correspondan a acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados como ecosistema amenazado, porque tienen 2 vocaciones distintas. El primero, de las vegas y pajonales, tiene una vocación más orientada a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, que dependen de esas vegas, pajonales y bofedales para su subsistencia. Y por lo tanto, la génesis de ese artículo, que no es de la indicación actual, en el fondo, sino que la precede, su vocación fue la protección de dichas comunidades. La indicación, el proyecto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos incorpora un artículo de protección con una vocación distinta, que es más bien ambiental, y que da esa relación con todos los humedales que hayan sido declarados ecosistemas amenazados por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, con ambas disposiciones yo creo que se cubre la gran mayoría de sistemas de humedales en Chile, pero les pido, presidente, si Mónica nos puede ilustrar de mejor manera esto. Bueno, complementando lo que dice nuestro subdirector Juan José Croco, es comentarles de que la protección de las vegas y los bofedales y los pajonales, que es otra de las formaciones que dan sustento a la ganadería de subsistencia de los pueblos de la zona norte,
complementando esto, comentar que en su minuto, cuando se discutía el texto que aprobaron las comisiones anteriores, estaba también en discusión un boletín de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente que introducía estas dos características de sistema o ecosistema prioritario de conservación de biodiversidad y ecosistema amenazado, con función importante en materia de biodiversidad. Entonces, la posibilidad de que se protegieran las aguas, que eso daban soporte físico a estos ecosistemas, fue una cuestión que se relevó y por eso, digamos, llegamos a este texto donde están estos dos sistemas, estas propuestas de protección hacia acuíferos especiales, digamos, acuíferos que tienen un rol claramente identificado y relevado por otro servicio público de servicios ecosistémicos. Entonces, cuando se votó el 58 en esta misma comisión respecto de la exploración, gracias, se dejó la atribución en el Ministerio de Medio Ambiente tanto de delimitar el ecosistema amenazado o prioritario, en el 58, hace 3 o 4 sesiones anteriores, y había una idea que se planteó en la mesa de que la Dirección General de Agua complementara esa declaración, delimitando la Dirección General de Agua el acuífero que alimentaba ese ecosistema. Entonces, se argumentó de que parecía ser una forma de complicar la declaración. Yo quería, reconociendo de que dos resoluciones, dos servicios públicos son más difíciles que una sola, creo yo que queda mejor definido el sistema si primero el Ministerio de Medio Ambiente, con argumentos ecosistémicos, destaca y releva un servicio amenazado y un sistema priorizado, y después la Dirección General de Agua, con una mirada más especialista en agua, delimita el sector que pudiera ser un área incluso mucho más amplia que el ecosistema amenazado. Entonces, si bien el 58, que es exploración, quedó solo en manos del Ministerio de Medio Ambiente, sería interesante que este artículo 63 quedara también con la doble necesidad de primero que el Ministerio declare, pensando en el ecosistema, y después que la DGA complemente, pensando en la fuente de agua que alimenta este sistema. Gracias. Presidente, creo que la propuesta del Ejecutivo diluye completamente lo que es el artículo 63, que existe en el Código actual y que hemos aprobado con modificaciones en el Senado y en la Cámara. Porque el artículo 63, su inciso primero, se refiere a zonas de prohibición para nuevas explotaciones. No es para evaluar lo que informe un panel de expertos, sea donde sea esté ubicado. Es la facultad que le da la ley a la Dirección General de Agua para declarar zonas de prohibición de explotación. Y, además de aquello, lo extiende a determinadas zonas, que también lo vimos en otros artículos, donde podía expandirse, porque lo hicimos en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que nosotros incorporamos ahí a Coquimbo, dada la situación de grave sequía que está viviendo desde muchos años. Entonces, hoy día, también lo vimos en otros artículos, no sé si lo aprobamos o no, incorporar Valparaíso, las zonas que están hoy día ya con situación severa de escasez de agua. Entonces, yo lo que quiero insistir de nuevo es que el artículo 63, como se desmonta aquí o se reemplaza, ¿dónde vamos a encontrar estas normas de nuevo? ¿Ah? Ustedes se refieren a los bofedales, a los humedales, que estarían en otro artículo, pero como el Gobierno viene contradiciendo una lógica de aprobación de estas disposiciones, es que tenemos que empezar entonces a buscar en todas partes, a bucear en este grueso texto, donde encontramos nuevamente normas sobre prohibición de nuevas explotaciones, porque acá lo que instala el Gobierno cada 2 años. O sea, la Dirección General de Agua puede en cualquier momento, ¿cierto?, dadas las situaciones climáticas, las emergencias, porque si hoy día hay una catástrofe hídrica en Coquimbo, en Serena, en Valparaíso, ¿por qué está prohibido entonces que la DGA intervenga o que consulte qué está sucediendo para evaluar las normas
o las disposiciones. Entonces, yo siento que no es la lógica que está en el código en el 63 ni que hemos aprobado con modificaciones en el Senado y en la Cámara. Entonces, yo lo que propongo, presidente, es mantener lo que se debatió largo tiempo. O sea, 8 años no es poco tiempo y no es un equipo humano sin conocimiento, tanto en el Senado como en la Cámara. Hemos sido comisiones que nos hemos dedicado a analizar muy en profundidad el código, a modificarlo en lo que hay que modificar, pero lo que siento que hace el Ejecutivo con todas las normas que propone es que diluye esta lógica con que fue tratado el código, entorpece el tratamiento de esta modificación al código, porque nos demora mucho, nos demora muchísimo. Para hacer una decisión responsable tendríamos que empezar a mirar en qué otro artículo queda establecido lo del 63. Todo el tema del 63, porque el Código actual dice que la Dirección General de Agua podrá declarar zona de prohibición para nuevas explotaciones mediante resolución fundada, etcétera. Y la declaración de la zona de prohibición da origen a la comunidad de agua, formada por todos los usuarios de agua subterránea, y nosotros agregamos quienes deberán organizarla de conformidad con lo indicado en el inciso primero, artículo 96. Dentro de un año deberá conformarse la comunidad de agua. Es bien restringido, porque serán ellos los que son responsables, ¿cierto?, posteriormente de establecer o no las explotaciones. Entonces, todo eso que me parece sumamente importante, más aún en la situación que estamos, desaparece, ¿no? Entonces, yo propongo que votemos nomás, presidente, es muy complicado. Tomando en consideración lo que está planteando la senadora y revisando el 62, no se puede votar el 63, en mi opinión, si no se vota el 62, porque son vinculantes. Todo tiene que ver con el 62. Más allá de si votemos a favor o en contra, porque eso es una instrucción de cada senador, a mí me parece que si vamos a votar el 63, tiene que pasar a votación también el 62, porque es continuación del 62. Entonces no se puede abstraer una decisión sin vincularla a la anterior. Entonces, si vamos a votar, que yo no tengo problema, tendríamos que revisar el 62, dar lectura y votar los dos artículos. Vamos a dar lectura al artículo 62 y vamos a proceder después a votar los dos artículos. ¿La indicación 62? La indicación. Entonces corresponde a la indicación 27 de la página 78, que intercala entre los artículos 62 y 63 los siguientes artículos 62 bis al 62 quinquies nuevos. 62 bis. La Dirección General de Aguas, considerando las recomendaciones del panel de expertos en recursos hídricos, deberá emitir la resolución que contenga los criterios y circunstancias que deberán incluirse en los estudios y antecedentes técnicos para determinar si existe riesgo grave para la sustentabilidad de un determinado acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común. En todo caso, dichos estudios deberán tener en consideración la relación entre la demanda comprometida y la recarga natural y artificial, el impacto de la demanda en el volumen almacenado, si con las extracciones en un acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común se afectará la disponibilidad sustentable de otro sector y si se producirá un riesgo de contaminación por intrusión salina. El artículo 62 ter señala: declarar un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad, la Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento consultivos en carácter de definitivos. De modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad, podrá conceder derechos consultivos en carácter de provisional en la medida que no se afecten derechos de aprovechamiento de aguas preexistentes y o la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. En los meses de julio y diciembre de cada año, la Dirección General de Aguas, por medio de informe técnico, teniendo en consideración la recomendación del panel de expertos, determinará el volumen o caudal susceptible de ser otorgado como derechos provisionales que a su juicio pueden entregarse. Cuando existan comunidades de aguas subterráneas debidamente constituidas y registradas conforme lo dispuesto en el artículo 196, la Dirección deberá incluir en el informe técnico la opinión de esas comunidades. Los listados de derechos provisionales aprobados serán publicados en el sitio web institucional y en el diario oficial, los días 1 a 15 de cada mes o el día siguiente hábil si aquellos fueron feriados.
Artículo 62, cuater. Mientras se encuentre vigente la declaración de área de restricción, en caso de que se compruebe fehacientemente una afectación temporal de la sustentabilidad del acuífero o de perjuicios a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en carácter definitivo, la Dirección General de Aguas podrá limitar, total o parcialmente, e incluso dejar sin efecto por la vía de la revocación los derechos provisionales o suspender temporalmente su ejercicio. Los derechos de aprovechamiento otorgados en calidad de provisionales se podrán transformar en definitivo en el caso que se determine alzar la declaración de área de restricción de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, para lo cual sus titulares deberán demostrar haber estado utilizando sus derechos en los términos concedidos. Artículo 62, quinquias. En áreas de restricción, los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas deberán contar con un sistema de control de extracciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68. La comunidad de aguas subterráneas competente será responsable de transmitir la información que se recabe a la Dirección General de Aguas. Donde no exista comunidad, esta obligación será responsabilidad de cada uno de los titulares de derecho de aprovechamiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 ter. La Dirección General de Aguas, por medio de resolución fundada, determinará los plazos y condiciones para cumplir dicha obligación, debiendo comenzar siempre por aquellos concedidos provisionalmente o por aquellos que extraigan un volumen superior a la media. Ante el incumplimiento de estas medidas, la Dirección, mediante resolución fundada, impondrá las sanciones que establecen los artículos 173 y siguientes. Aquí hay una indicación, la 36, del presidente, la senadora Rincón y mía. Se podría... Ejecutivo hace tiempo, porque entonces, bueno, vamos a someter a votación. Lo más probable es que esto finalmente, por lo que yo estoy viendo de la composición de los senadores, probablemente se va a rechazar, pero aquí se requiere que haya un comparado que sea qué artículo reemplaza al artículo de la Comisión de Recursos Hídricos, porque reiteramos lo que le hemos manifestado al Ejecutivo, como se plantea una reforma al Código de Aguas, no al texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Estamos, en definitiva, contraponiendo artículos que regulan materias distintas.
El artículo 62 de la indicación del Ejecutivo no coincide con el artículo 62 aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos ni con el 62 del Código de Aguas actualmente vigente. Entonces necesitamos ese comparado. Solamente para efectos de simplificar la discusión, y lo someto a consideración de ustedes. Efectivamente, esto produce un desorden en la numeración, en el fondo, y una complejidad adicional a la hora de discutir que es absolutamente contraproducente. Pero si les parece bien, al revisar el 62, nosotros lo reemplazamos por el 64 y el 64 bis. Yo sé que hoy día, en el fondo, es pedir demasiado, pero si es que les parece bien, podemos ver el 62 de la Comisión de Recursos Hídricos con el 64 y 64 bis que nosotros planteamos, que se refieren exactamente al mismo tema, independiente de la numeración con la que quede en lo sucesivo. Porque el artículo 62 de hoy día del Código y el aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos se refiere a la reducción temporal del ejercicio, y que en particular en el fondo establece dos potestades para la Dirección General de Agua. Una que se refiere cuando se produce una interacción entre dos particulares y otra que dice relación cuando el impacto se produce a nivel de acuífero. Y la idea nuestra fue separar en el fondo ambas potestades en dos disposiciones distintas. Vamos a hacer lo siguiente. Porque, por ejemplo, el área de restricción está en el 65 del Código y está en el 62 de la indicación del Ejecutivo. Entonces, como ya tenemos el comparado, al menos parcial, sabemos que el 62 vigente del Código de Aguas debe ser comparado con el 62 aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y por el 64 del Ejecutivo. Y también con el 64 bis, que regula otra materia también que está en el 62. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedir a Jimena que lea el texto vigente del 62, la indicación aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos y posteriormente la indicación del artículo 64 propuesta por el Ejecutivo, y sobre esa base votemos. ¿Ya? 62 vigente, 62 recursos hídricos, 64 el Ejecutivo. Aquí tengo el comparado. Lo que pasa es que cuando nosotros comparamos los textos, se lee la indicación del Ejecutivo y el artículo que estamos supuestamente modificando regula otra materia, que es lo que le hemos planteado al Ejecutivo. Lo planteamos hace como 4 meses, 3 meses, ya, estoy exagerando, 3 meses, que nosotros necesitábamos que las indicaciones hicieran referencia a lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y no al texto vigente. E incluso en este caso, por ser indicación sustitutiva, reemplaza prácticamente el código completo, ni siquiera conversa con el 62 actualmente vigente del Código de Aguas. ¿Ya? Mira, vamos a hacer lo siguiente. 62 vigente, y Comisión de Recursos Hídricos 62 y 64 del Ejecutivo. Ya, bueno, ya, sí, tiene razón. Vamos a ir directamente al 62 de la Comisión de Recursos Hídricos y con el 64 del Ejecutivo. No vamos a leer el 62 vigente porque para todos los efectos está considerado dentro de la indicación, dentro del texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Entonces, vamos a comparar solo dos textos para hacer más fácil la comprensión. El 62 de la Comisión de Recursos Hídricos con el 64 del Ejecutivo. Jimena. El artículo 62 está en la página 77 y se compara entonces con el artículo 64 del Ejecutivo, que está en la página 91. Dele. Artículo 62. La propuesta aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos elimina cuando los licitantes reconsideren su petición y, por tanto, quedaría de la siguiente manera. Esta medida quedará sin efecto cuando dicha dirección, cuando a juicio de dicha dirección hubiera cesado las causas que la originaron. ¿Se entiende el cambio? El cambio aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos es básicamente que se precisa cuándo se entiende que afecta la sustentabilidad del acuífero. Y esto es cuando el volumen de extracción actual se produce, en el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido abrupto de los niveles freáticos del acuífero. Y se establece que la medida queda sin efecto por resolución de elección de aguas cuando
De acuerdo a la dirección, se considera que han cesado las causas que la originaron y se elimina que los peticionarios reconsideren su petición. ¿Se entiende? Eso es lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Ahora vamos al 64 del Ejecutivo. Artículo 64. Si la explotación de aguas subterráneas... No, página 91, artículo 64. Ya. Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneos, la Dirección General de Aguas, a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamientos afectados a prorrata de ellos mediante resolución fundada en informe técnico. La reducción a la que se refiere el presente artículo se tramitará conforme las normas establecidas en los artículos 130 y siguientes. La Dirección General de Aguas siempre deberá tener en consideración la preferencia para los usos domésticos de subsistencia en la implementación y fiscalización de la medida de reducción temporal. Ya. Yo tengo un par de comentarios. Lo primero, que respecto del texto aprobado por la por la Comisión de Recursos Hídricos, se reemplaza la palabra podrá por deberá. Cuando la Dirección General de Aguas constata esta situación, debe declarar, debe. En el texto vigente se dice que podrá. A mí me parece que un avance lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, porque es imperativo. Y respecto del 64, propuesto por el Ejecutivo, cuando aplica la normativa de los artículos 130 y siguientes, yo creo que lo hace extraordinariamente lento para efectos de la celeridad con la cual pudiera eventualmente adoptarse estas medidas. Lo hace engorroso. Le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, un poco explicar la razón de por qué estamos planteándolo en dos artículos distintos. Hoy día el artículo 62 habla de si la explotación de aguas subterráneas afecte la sustentabilidad del acuífero por un lado u ocasione perjuicio a otros titulares de derecho por otro. Nosotros siempre lo vimos como dos disposiciones o dos potestades distintas. En el fondo, puede producirse que la extracción de aguas subterráneas, por ejemplo, en un punto, afecte a un pozo vecino y en realidad la medida de reducción temporal sea entre ellos dos. Por lo tanto, tiene que someterse a cierto régimen. Y otra cosa distinta es cuando la reducción temporal hay que implementarla a nivel de acuífero completo. Que efectivamente hoy día, como fue aprobado el artículo 62 y como está planteando, en el fondo quedan las dos reunidas en una misma disposición. Ahora, el artículo 130 opera a falta de una norma expresa que contemple un procedimiento, opera igual, sea que lo mencionemos o no. En el fondo es el único procedimiento, o sea, es la norma residual que nosotros tenemos para efectos de tramitar una solicitud de esta categoría cuando se origina a requerimiento de un tercero, ¿ya? Como ambas potestades, en el fondo, se puede solicitar a requerimiento de parte, nosotros tenemos que hacerlo conforme al artículo 130 y siguiente. Por lo tanto, no modifica lo que hoy día ya contempla el Código. Lo único que nosotros queremos dejar claro, en el fondo, es que son dos potestades distintas, en el fondo, que se refieren a situaciones distintas. O sea, puede darse en el caso que la explotación de aguas subterráneas afecte, por ejemplo, un afloramiento de una vertiente. Y no es necesario llegar a un punto intermedio donde ambos derechos de aprovechamiento puedan coexistir en paz. Y otra cosa distinta es cuando ya estamos hablando de la situación de un acuífero y que las medidas de la Dirección General de Aguas tienen que ser masivas. Incorporamos también la preferencia o la prioridad en el consumo humano en ambas disposiciones legales, en el fondo, para efectos de que la Dirección General de Aguas en estas medidas de reducción temporal en ningún caso pueda afectar usos que estén destinados a estas finalidades. Esa es la génesis de nuestra propuesta en este sentido y la razón por la cual estamos separando ambos artículos. Presidente, ¿es posible que le demos la palabra a Carlos Esteves? Sí, la palabra. Sí. Pero yo quiero decir una cosa previamente. De nuevo el Ejecutivo insiste con la palabra podrá y no deberá. Pero en segundo lugar, ¿dónde se regula cuando la Dirección General de Aguas actúa de oficio? Porque en el 64 se elimina la posibilidad de que actúe de oficio. Y por tanto, esa es una razón por la cual yo voy a votar en contra de esta indicación. Porque en el 62, aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, me tendré aquí con las páginas, ¿ya? En el 62, cuando de oficio o a requerimiento de cualquier usuario del respectivo sector, es decir, el 62 aprobado
Perdón, estoy leyendo la si la explotación de aguas subterráneas produce la elección de agua, si así lo constata, deberá, de oficio o a petición de uno o más afectados, de oficio o a petición de uno o más afectados. Y en el caso del 64 es solo cuando se produce el conflicto entre dos partes y por tanto no puede actuar de oficio. Sí. Se puede dar que entre dos partes exista afectación y en estricto rigor no exista un perjuicio. O sea, que efectivamente la operación de mi pozo afecte la vertiente de un tercero, en cuyo caso entendemos que existiría un acuerdo entre las dos partes, ¿no? Por lo tanto, el actuar de oficio nosotros lo radicamos en materia de acuífero en general, ¿no? Entonces, queda radicado el actuar de oficio en el artículo 64 bis, ya sea que me lo pida alguien, en el fondo yo tengo que hacer una revisión del acuífero, completo, en su integridad. Si este se produce por una interacción entre dos derechos de aprovechamiento de agua y ninguna de las partes, en el artículo 64 bis. Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectara la sustentabilidad de un acuífero o de un sector hidrogeológico de aprovechamiento común, la DGA de oficio o petición de uno o más de los afectados implementa la reducción temporal. A Carlos Teve. Presidente, senadora Ariana Muñoz, estuvimos revisando la propuesta del articulado, entonces decir un par de cosas que creo que pueden ayudar a aclarar. Lo primero es que hemos considerado que no es una buena idea cambiar los órdenes numerales del Código vigente y de lo que ha aprobado la Comisión de Recursos Hídricos, que es respetuoso del Código vigente. Porque incluso aunque haya coincidencia en los contenidos con algunas palabras distintas, te va a llevar siempre a tercer trámite. Entonces, lo primero es evitar eso. Además, confunde a quienes desde hace un buen tiempo están utilizando y revisando el Código de Agua, toda vez que siempre ha estado en el artículo 62 el prorrateo de las aguas subterráneas. Ahora, sobre lo que plantea el Ejecutivo, efectivamente hay dos hechos distintos. Tradicionalmente en el Código de Agua lo que se protegía era el interés de unos sobre otros. Entonces, cuando la extracción de otros me perjudicaba, yo podía solicitar a la Dirección General de Aguas que hiciese un prorrateo en el acuífero, pero si luego yo cambiaba de opinión, la Dirección General de Aguas debía abstenerse. En lo que se aprobó hace un par de años en el Código de Aguas, el nuevo artículo 62, que está a la izquierda en su columna en la página 77, agrega un segundo componente, y agrega que se puede afectar la sustentabilidad del acuífero, pero mantiene esto como una facultad, un podrá. La Comisión de Recursos Hídricos de esos dos componentes optó por uno, que es el bien mayor, es la afectación de la sustentabilidad del acuífero. Y en este caso, siempre es un deberá. Si es que se constata que hay una afectación a la sustentabilidad del acuífero, la Dirección General de Agua debe actuar de este modo. Y no puede cambiar de opinión porque se lo pidan, puede cambiar de opinión porque constata que ha dejado de estar afectada la sustentabilidad del acuífero. La propuesta que hace el Ejecutivo de dos artículos efectivamente diferencia dos escenarios que son distintos. Uno es que acabo de mencionar, y el otro es la solicitud que hacen algunos respecto de otros. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nos parece más lógico, y en la minuta que elaboramos con la senadora que tienen los senadores de oposición, al menos, es que se proponga en el artículo 62 un inciso, que lo que hace es despejar esta situación. Y este inciso, si les parece bien, diría, está en la página 5 de la minuta, si no me equivoco, donde dice recomendación. Entonces, exactamente. Entonces, lo que se propone es que en el mismo artículo 62, que está regulando básicamente una situación en que se afecta la sustentabilidad del acuífero, se propone agregar un inciso tercero que diría, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, que es el que regula la sustentabilidad del acuífero, si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios ocasionaría perjuicio a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas de oficio o a petición, es decir, también puede actuar de oficio o a petición de parte, podrá, ya no es un deberá,
establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos mediante resolución fundada. Entonces creemos que al agregar este inciso integra lo que se propone. Eso, presidente. Parece muy clara la moción. Creo que efectivamente nos permite deshacer este tema. Quisiera solamente agregar, si es que es factible, incorporar esta obligación que tenga la DGA en estas reducciones temporales de tener en consideración la preferencia para los usos domésticos y de subsistencia, en el fondo, en la implementación de esta reducción temporal. Y en el caso del 64, inciso final, nosotros hacemos un reenvío a la zona de prohibición, que es cuando los antecedentes técnicos que sirven de base para declarar esta reducción temporal, en el fondo, obedezcan a causa permanente, mandate a la Dirección General de Agua a declarar la zona de prohibición, de manera tal de ir vinculando los mecanismos legales que tiene la Dirección General de Aguas para limitar la constitución de nuevos derechos y además, en el fondo, para reducir el ejercicio de los mismos. Esos dos incisos que nosotros incorporamos al final del 64 bis me parece que sería súper relevante y, de hecho, yo creo que la propuesta de la senadora Muñoz en ese sentido ordena y en este punto quisiéramos ver si es factible complementarla. Presidente, es que en la página 10 del comparado, artículo 5 sobre el derecho humano al agua, y está consagrado lo que está proponiendo. Está consagrado lo que se remite especialmente al 62. Sí, se remite, claro, en la página 10 está. Habría que agregar el inciso propuesto, y lo que la senadora Muñoz ya está considerado en el... La página 10, artículo 5, el comparado 5 que está incluso... Ese lo votamos, ¿no? Sí, se remite. Está aprobado. Si no es que está... Pero el artículo, la página 10, el artículo... 5 bis dice... Las aguas con producciones tales como la de subsistencia garantiza... ¿Esa? ¿A eso se refiere o no? La redistribución de las aguas. ¿Pero qué página es? Sí, ¿qué? Ya, es el cuarto. Es el cuarto inciso. Sí. Se refiere la senadora Muñoz al inciso cuarto del artículo 2 bis que ya fue aprobado, que señala: la Dirección General de Aguas se sujetará a la priorización dispuesta en el inciso segundo cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 62, 314 y demás normas pertinentes de este Código. Con todo, la autoridad deberá considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica. La prioridad acá es el derecho humano. Bueno, pues vamos a proceder entonces a votar. Ya se han escuchado los argumentos. Entonces vamos a votar el artículo 64 del Ejecutivo. Se entiende que si se aprueba es el texto que queda vigente, que queda propuesto para la sala. Sería con lo que vas a agregar. Si se rechaza el del Ejecutivo, quedaría el de la Comisión Sí, de Recursos el Hídricos 62. Con esa indicación. Con el inciso... Se propone agregar la indicación que dice: sin Que se perjuicio de lo hace dispuesto cargo en de el lo que inciso pide primero, el Ejecutivo. si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios ocasionara perjuicios a los titulares de derecho, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos mediante resolución fundada. Esta yo creo que es iniciativa exclusiva, ¿no? Pero dice podrá. Sí, pero ¿Dice podrá? deberá. No, en este caso es podrá, no. Deberá, sí, deberá es pero para el para otro caso, esto, es cuando sí. la dirección considera que el acuífero está afectado. Cuando hay conflicto entre partes, podrá. Pero el tema del consumo humano lo tenemos listo. Faltaba otro, que era el tema de ¿puedes repetir, ¿No habría por favor? problema con el... Perdón. ¿Ah? ¿Sí? Ya, vamos a proceder a votar. Y con la propuesta... ¿Sí? Quisiera insistir solamente en un punto, en el fondo, que es este mandato, si es que los
antecedentes en que la Dirección General de Aguas se funda para declarar la reducción temporal responden a no situación temporal, en el fondo, no una reducción temporal del ejercicio, nosotros estemos obligados a declarar la zona de prohibición. Que es el último inciso, el inciso tercero, penúltimo del artículo 64 bis propuesto. ¿Cuándo? Cuando los antecedentes técnicos... El que empieza con la palabra cuándo. Exacto, sí. Que dice, cuando los antecedentes técnicos señalen que el efecto sobre la sustentabilidad no obedece a razones ocasionales, sino que en una situación de carácter permanente deberá declarar zona de prohibición de acuerdo con el artículo, ahí las numeraciones que... ¿Sí? ¿Se mantiene el 63? Ya, de acuerdo con el artículo 63. Presidente, ¿me da la palabra? Sí. Es que yo creo que es importante el punto, dada la situación que tenemos de escasez hídrica en Chile, que efectivamente pueda tener la facultad la DGA para este punto en particular que está planteando Juan Croco. Entonces, atendiendo que la redacción queda mucho más ordenada como estaba desde la Comisión de Recursos Hídricos, agregando la frase que, digamos, la indicación, yo le daría esta facultad a la DGA porque creo que hoy día el tema es el resguardo y si una zona realmente está en esas circunstancias, yo creo que, y teniendo los antecedentes técnicos a mano, tiene que tener la facultad de hacerlo. Si hubiéramos tenido esa facultad, Petorca no estaría en la situación en que está hoy día. Ya, entonces, se propone agregar, además de la propuesta del Ejecutivo, el 64 bis, el inciso tercero, que está en la página 93, sobre este punto, sobre la palabra. Que eso debería ir cuando establezcamos las normas sobre zonas de prohibición, pero me gustaría que mi asesor Esteves lo profundizara. O sea que no lo puede dar la palabra. Pero dejémoslo marcado. Sí, porque es más pertinente. Marcado y destacado. Dile que lo vamos a ver en 10 minutos más. Vamos a ver en 10 minutos. Ya, entonces vamos a proceder a votar ahora. ¿Pero va a opinar? ¿Sí? ¿Puede hablar? Sí. Presidente, solo decir que efectivamente en 10-15 minutos más vamos a entrar a este tema cuando estemos en la zona de provisión. Entonces es probable que la Comisión pueda dejar ese inciso pendiente, si les parece. Estoy de acuerdo. Y luego, ya que vi que el Ejecutivo está de acuerdo, puede rechazar el 64 y aprobar este inciso para agregarlo en el 62 como inciso tercero. Ya, entonces vamos a proceder. ¿Qué estamos votando? El 64, si se rechaza el 64 se tiende a aprobar el 62. Perdón, vamos a votar el 64 del Ejecutivo. Si se rechaza el 64 se tiende a aprobar el 62 de la Comisión de Recursos Hídricos, pero agregando el inciso que llaman la digo en reiterada oportunidades. Estamos de acuerdo. Al 62. Sí. ¿Te le sacó una foto? Y dejamos pendiente este otro inciso para más adelante. Sí. Entonces procedemos a tomar la votación. Llevamos por unanimidad. ¿Habría unanimidad? Sí. Ya, aprobado por unanimidad. Con ese pedacito sí, O sea, me da. rechazado por unanimidad el 64 Y aprobado con esta indicación. y aprobada Con el el sin perjuicio, el nuevo inciso. Ya, entonces, el acuerdo de unánime es rechazar la indicación y agregar el inciso. Sí. Ya, avancemos. Como para ver el senador Latorre, este es un tema bien técnico. Ya, vamos entonces ahora al 63. Ya, el 63 del Ejecutivo corresponde a qué artículo del texto vigente o de la Comisión de Recursos Hídricos. Espérate, y el 62 bis también se entiende rechazado. ¿No? 62. Ah, no, perdón, el 64 bis. Es que no, una parte no, porque una parte va a quedar para el una parte de la prohibición. El cuándo los antecedentes, eso quedaría en otro artículo. Sí, eso está en otro artículo, pero el resto del artículo. Ya, sobre el 64 bis. Quedaría una parte aprobada y una parte Tenemos un rechazada. inciso que quedó pendiente. Respecto a los demás incisos, se ofrece la palabra. No hemos puesto nada en votación. Estoy ofreciendo la palabra sobre el 64 bis del Ejecutivo. Ya, entonces, ¿habría acuerdo para rechazarlo Claro, con la base de la aprobamos aprobación del otra inciso? manera. Sí.
¿Habría acuerdo unánime para eso? Se cambió Ya. la redacción. Se rechaza. Se rechaza. Ya. Salvo el tercero que va a quedar para otro artículo. Pasamos entonces ahora al 63 de la Comisión de Recursos Hídricos, que corresponde a qué número de la indicación. Quedarían pendientes, si es que no me equivoco, la indicación 27, 62 bis al 62 quinques que se acaba de leer. Ah, ya, perfecto. Estamos votando de acuerdo al orden de la numeración, al desorden, dice la señora, del Código de Aguas y, por tanto, del texto de la Comisión de Recursos Hídricos. Entonces, hasta ahora vamos al 62. Y, por tanto, lo que se rechazó es el 64 del Ejecutivo, que corresponde al 62. Ahora vamos al 63 del Código de Aguas. Y la pregunta es, ¿qué indicación del Ejecutivo corresponde al 63 del Código de Aguas? Prohibición. De la zona de prohibición. Ya, pero ¿cuál es el artículo? ¿Pero qué artículo de la indicación? Porque en definitiva es el mecanismo para declarar la zona de prohibición. Ya, pero ¿cuál artículo? ¿Y qué artículo de la indicación está regulado eso? Es que no existe hoy día en el Código de Agua lo que nosotros estamos planteando como 63. Es una disposición entera nueva, en el fondo, que básicamente lo que hace es plantear cuáles son los elementos que la Dirección General de Aguas tiene que tener a la vista para efecto de... ¿Dónde quedan las normas actualmente aprobadas? Ya, Porque ustedes lo reemplazan, entonces ¿a Sí, dónde sí. se van ya. esas normas? ¿Ah? Claro. 26, artículo 63 bis. Las normas del 63 actual quedan distribuidas entre el 63 bis y el 63 quinques. Se desglosan en Vamos esa- a proceder a leer el 63 Perfecto. de la Comisión de Recursos Hídricos y después los varios 63 del Ejecutivo. Jimena, ¿le parece? Ya, vamos a leer primero los textos. A ver, pero vamos a leer el texto El que salió de la comisión de No, el texto de la recursos. Comisión de Recursos Hídricos, el del medio, que nosotros nos pronunciamos respecto de este. Pero voy a tener que ir leyendo texto Sí, vigente por va a ir leyendo cada texto. A ver, Jimena va a ir leyendo texto vigente con las modificaciones aprobadas por la Comisión de Recursos Hídricos, para sobre esa base comparar lo que nos propone el Ejecutivo en los 63 bis, ter, cuater, quinques y no sé qué más. Ya, sexo. No hay sexo. no exeches. Jimena, dele. Artículo 63 del Código Actual, página 83, inciso primero. La Dirección General de Aguas podrá declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones mediante resolución fundada en la protección de acuífero, la cual se publicará en el Diario Oficial. La declaración de una zona de prohibición dará origen a una comunidad de aguas formada por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidos en ella. Y aquí la Comisión de Recursos Hídricos agrega, quienes deberán organizarla de conformidad con lo indicado en el inciso primero del artículo 196 dentro del plazo de un año. Transcurrido este plazo, sin que la comunidad de aguas se haya organizado, los usuarios no podrán solicitar cambios de punto de captación en dicha zona. Inciso tercero. Las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las regiones de Arique, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones sin necesidad de declaración expresa. Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplica a aquellas zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos los recursos hídricos subterráneos que los soportan. Ante la solicitud de cambio de punto de captación de los derechos de aprovechamiento que queden comprendidos en la zona de prohibición, la Dirección General de Aguas podrá denegarla o autorizarla total o parcialmente si la situación hidrogeológica del acuífero presenta descensos significativos y sostenidos que puedan poner en riesgo la sustentabilidad del mismo, implica un grave riesgo de intrusión salina o afecta derechos de terceros. Si el servicio no contare con toda la información pertinente, podrá requerir al peticionario los estudios o antecedentes necesarios para mejor resolver.
La información que respalde dicho cambio de punto de captación tendrá carácter público. En ningún caso podrá solicitar cambio de punto de captación quien tenga litigios pendientes relativos a extracción ilegal de aguas en una zona de prohibición. Las resoluciones dictadas con motivo de este artículo se entenderán notificadas desde su publicación en el Diario Oficial, la que se efectuará los días 1 o 15 de cada mes o el primer día hábil siguiente si aquellos fueren feriados. Acepción en vez de sin perjuicio. Acepción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Dirección General... No, por quedaría como a excepción. A excepción de lo dispuesto en el inciso anterior, la Dirección General de Agua podrá alzar la prohibición de explotar de acuerdo con el procedimiento indicado en el inciso tercero y cuarto. Exactamente. Ya. Y ese es lo que está aprobado por la Comisión de Recursos. Ahora vamos a la propuesta del Ejecutivo, que son los... ¿Qué es la página era? 86, esta misma. 63 bis. Los 63 bis y siguientes. Aquí está. Acá, sí. 63 bis. 63 bis. Al declarar una zona de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales. Respecto a solicitudes de cambio de punto de captación dentro de zonas de prohibición, si la Dirección General de Aguas no contare con toda la información pertinente, podrá requerir al peticionario los estudios o antecedentes necesarios para mejor resolver. La información que respalde dicho cambio de punto de captación tendrá carácter público. Un reglamento determinará cuál es la información pertinente para estos efectos. ¿Sigo? Sí. Artículo 63 ter. En zonas de prohibición, todos los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas deberán contar con un sistema de control de extracciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68. La comunidad de aguas subterráneas competente será responsable de transmitir la información que se recabe a la Dirección General de Aguas y de exigir la instalación de sistemas de control de extracciones e información por parte de los usuarios de aguas conforme a lo dispuesto en el artículo 56 ter. Donde no exista comunidad, esta obligación será responsabilidad de cada uno de los titulares de derechos. Ante el incumplimiento de estas medidas, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las sanciones que establecen los artículos 173 y siguientes. Cuando los antecedentes técnicos de un determinado acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común justifiquen la declaración de zona de prohibición, junto con los antecedentes técnicos que la sustenten y la resolución que contenga la decisión de decretar zona de prohibición, se deberá elaborar un informe sobre la necesidad de establecer una reducción temporal de las extracciones de aguas subterráneas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 bis. Dicho informe deberá establecer el monto de la reducción y las condiciones bajo las cuales se mantendrá vigente. La Dirección General de Aguas deberá tener en consideración la preferencia para los usos domésticos de subsistencia en la implementación y fiscalización de la medida de reducción temporal. Las comunidades de aguas subterráneas ubicadas en zonas de prohibición deberán contar con un acuerdo de gestión de recursos hídricos de carácter público, el cual deberá contener las medidas de reducción, redistribución, mitigación e inversión necesarias para evitar las consecuencias negativas de la falta de disponibilidad del recurso hídrico, estableciendo usos prioritarios y medidas para satisfacer los usos domésticos de subsistencia por sobre los demás usos. Los acuerdos de este tipo que hayan sido validados por el panel de expertos en recursos hídricos reemplazarán las medidas de reducción temporal que pueda establecer la Dirección General de Aguas. Artículo 163 quinques. En un plazo máximo de 5 años, contado desde la fecha de la publicación de la declaración de zona de prohibición, la Dirección General de Aguas deberá someter a la revisión del panel de expertos en recursos hídricos la decisión de alzar o mantener dicha declaración. Las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones sin necesidad de declaración expresa. La Dirección General de Aguas deberá previamente identificar y delimitar dichas zonas. Sobre esto se ofrece la palabra. Podemos ir analizando punto por punto, o sea, ir comparando el 63 que está en el código que nosotros hemos aprobado en el Senado y Cámara, con las materias pertinentes en las distintas disposiciones del 63 que propone el Ejecutivo.
¿Van a explicarlo ustedes o no? Porque también tiene que ver con el 67, inciso segundo, entonces es bastante complejo. Yo le pido, ¿es posible que mi asesor tome la palabra? Y también que el Ejecutivo explique. Sí, le damos la palabra al Ejecutivo, después le damos la palabra a Carlos Esteves. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, una de las medidas que tratamos de incorporar en la redacción del Código es establecer claramente cuáles son los efectos de una declaración de zona de prohibición y qué es lo que ocurre respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas en dicha zona, que hoy día se infiere pero no está expresamente establecido. Como inciso segundo, recogemos del artículo 63 bis, recogemos esta idea que en el caso de los cambios de punto de captación, donde la Dirección General de Aguas no tenga toda la información pertinente, pueda exigirle al interesado que aporte con dicha información para efectos de autorizar o denegar el cambio de punto de captación. Recogemos e insistimos en el fondo en un punto que si bien está desarrollado hoy día en el artículo 68, que es en toda zona de provisión, todos los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas deben contar con un sistema de control de extracciones. Y incorporamos la potestad o la obligación que tiene la comunidad de aguas subterráneas, en el fondo, de hacerse cargo de recoger, levantar y sistematizar esa información. Hoy día, en la implementación de la norma de la Ley 21.064, nos hemos dado cuenta que existe un gran desafío para los pequeños titulares de derecho a aprovechamiento de aguas de poder adquirir, instalar y empezar a entregar la información que se les está exigiendo. Y una de las medidas que existe para efectos de hacer viable esta disposición es que sean las comunidades de agua las que inviertan en los sistemas de recepción de datos y transmisión, de manera tal que los titulares de derecho a aprovechamiento de agua simplemente tengan que invertir en los sistemas de captación, o sea, de control del pozo y no en desarrollar todo un sistema de transmisión. Creemos importante darle las potestades pertinentes a las comunidades de agua subterráneas. Establecemos también expresamente cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento a esta disposición. Y cabe señalar que el artículo 173 y siguiente establecen agravantes en el caso de que estas infracciones se cometan en áreas declaradas zona de prohibición, por lo tanto ese es el link. Aquí hay un punto que creo sumamente relevante que dice relación con lo que conversamos hace unos minutos, que es que al hacer el análisis de una zona de prohibición, obligar también a la Dirección General de Aguas a hacer el análisis de si esto, además de implicar una restricción a la constitución de nuevos derechos, debe implicar una restricción a los derechos ya constituidos. Y para eso efecto hacer el análisis e implementar, en caso que sea necesario, una reducción temporal del ejercicio. Creemos que ambas medidas estén de alguna manera atadas. La declaración de una zona de prohibición nos parece de suma gravedad y por lo mismo tiene que venir asociada con alguna medida que implique la reducción del ejercicio de los derechos de aprovechamiento en esa área en caso que sea necesario. Y en ese punto nosotros damos una potestad y una obligación a las comunidades de agua subterránea de contar con algún sistema de gestión. Hoy día el costo que tiene para el Estado asumir la redistribución de las aguas a nivel de agua superficial, incluso, y para qué decir en caso de agua subterránea, es sumamente alto. Por lo tanto, necesitamos que las comunidades de agua de alguna manera funcionen y para ese efecto estén potestadas para que funcionen de esta manera y tengan acuerdos de redistribución y que uno pueda ordenar su ejecución determinada la medida que sea y no esperar, por ejemplo, a que se tengan que producir los acuerdos entre la comunidad ya en medio de la crisis para efectos de implementar una redistribución. Y en el quinquies nosotros, incorporamos de nuevo esta lógica de revisión permanente de estas declaraciones. En este caso, en el fondo, la decisión tiene que estar reafirmada permanentemente y en esa reafirmación también hacer este análisis si es que esto implica, si es que el día 1 esta declaración de zona de prohibición no consideró, por ejemplo, una reducción temporal del ejercicio, que cuando sea revisada también se reanalice todas estas disposiciones. Porque como el recurso hídrico es dinámico, como varía en el fondo, en función del cambio climático, es que creemos sumamente relevante que la Dirección General de Aguas incorpore esta lógica de revisión permanente. Ya a la cola de este artículo se incorpora también esta prohibición respecto de las vegas, pajonales y bofedales. Finalmente, quisiera comentar dos puntos, en el fondo, respecto del artículo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos en la obligación que se le asigna a las comunidades. Nosotros estamos obligándolas a que se conformen dentro de un año y prohibiendo la solicitud de cambio de punto de captación, en el fondo, si no lo hacen dentro de ese año. La única observación que habría que hacer al respecto es,
La Dirección General de Agua tiene en el caso de las comunidades de agua, el récord de demora en la tramitación. Nos hemos llegado a demorar más de 12 años en conformar comunidades de agua. El ejercicio que hicimos en la región de Valparaíso con las comunidades de aguas subterráneas del Ligüe y Petorca, en el fondo, fue muy largo. Y hoy día, aunque están conformadas, echarlas a andar ha sido complejo. Y por otro lado, creo que la prohibición de solicitar es compleja también, porque la solicitud, como se hace en las provincias, en el fondo no necesariamente tenemos cómo cortar el punto ahí, sino que yo creo que la prohibición debería ser para efectos de autorizar esos cambios de punto de captación, más que para efectos de ingresar la solicitud. El hecho de prohibir ingresar al sistema acarrea un problema que el senador Castro levanta, en el fondo. Hoy día, para los efectos de solicitar un derecho de aprovechamiento de agua subterránea, yo tengo que tener el pozo construido. Construido que sea el pozo, las probabilidades de echarlo a andar, en el fondo, son altísimas antes de hacer cualquier presentación ante la Dirección General de Aguas. De ahí que nosotros postulábamos a cambiar la lógica y que el pozo se perforaba con un derecho, en el fondo, o una opción ya entregada. Por lo tanto, quizás cambiar ese punto, porque de otra manera nosotros nos vamos a quedar sin conocimiento muchas veces de estos pozos que perforados fueron en un área de prohibición, no fueron solicitados porque estaba prohibido solicitarlo. Prefiero que me los soliciten y no autorizar esa solicitud y tenerlos en mi radar que de tenerlos fuera del sistema. Eso simplemente respecto de los artículos propuestos. Gracias, presidente. Esto puede ser muy confuso si no nos, como comisión, la comisión no nos ordenamos en los ejes del debate. Entonces, quizás tener a la vista lo siguiente. Lo que está proponiendo el Ejecutivo en los artículos 63, 63 bis, cuarto, quinto, es que todos estos artículos se refieran o regulen la zona de prohibición. Entonces, todos juntos. Y lo que hay que hacer, lo que sugiero que haya que hacer es comparar esto con los artículos que regulan la zona de prohibición en el texto que ya está aprobado, en la Comisión de Recursos Hídricos y en el Código de Agua, que son el artículo 63 y el 67. Entonces, a mi juicio, para poder facilitar la discusión, lo que conviene es comparar artículos 63 y 67 del texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos con los 63 con apellidos, Bister, Quinkes, etcétera, y luego volver a repetir esta operación con 64 y 65 o 65 y 66 con la área de restricción. Entonces, si se hace eso y tenemos a la vista lo que se aprobó por la Comisión de Recursos Hídricos en el artículo 63, que está en la página 83 del comparado, nos encontramos con lo siguiente. El inciso primero del Código vigente no se toca. O sea, se mantiene el inciso que ya está hoy en el Código vigente y que dice que la Dirección General de Agua podrá declarar zona de prohibición para nuevas explotaciones mediante resolución fundada en la protección del acuífero, la cual será publicada en el Diario Oficial. Esto es un punto no menor. No se toca, pero puede ser interpretado de más de una manera. Y aquí está la primera diferencia, a mi juicio, entre lo que propone el Ejecutivo y lo que aprobó la Comisión de Recursos Hídricos. Toda vez que el Ejecutivo lo que propone es que la prohibición sea tal como dice el inciso primero para nuevas explotaciones. Perdón, lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos para nuevas explotaciones. Y el Ejecutivo lo que plantea en qué es lo que es el efecto jurídico que produce la zona de prohibición es que no se pueden dar más derechos. Es parecido, pero no es lo mismo. Porque la prohibición para nuevas explotaciones se puede entender, y el 67 así lo explica, el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, que es para dar nuevos derechos, pero también dice, y si dimos derechos y usted nunca antes los explotó, y esto es una zona de prohibición, ya no los va a explotar. ¿Se entiende la diferencia? Y es muy relevante. Entonces, si uno mira lo que dice el artículo 67 sobre este punto, en su inciso, si no me equivoco, tercero, en la página 102 del comparado, en la página 102, al final, dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63,
al declarar una zona de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración. Adicionalmente, el servicio deberá reevaluar la situación de sustentabilidad del sector hidrogeológico de aprovechamiento común y, consecuentemente, podrá ejercer las atribuciones descritas en el inciso anterior. Lo dispuesto en este inciso es sin perjuicio de lo que se señala en el artículo 62. Entonces, esto es el efecto jurídico, que está el inciso primero, y el Ejecutivo en el artículo 63 bis que propone regula el efecto jurídico. Entonces, ahí la Comisión tiene que tomar una decisión. Queremos que el efecto jurídico sea la interpretación de que no se puede, es una zona de prohibición. No se explotaron. Claro, es decir, si es una zona de prohibición que ha pasado años, entonces, y alguien tuviese, que sería muy raro, pero alguien tuviese derechos que nunca explotó, y justo cuando se declara zona de prohibición dice, ahora los quiero explotar, si es que el objeto de protección es el acuífero, lo que se está planteando aquí, no. Usted solamente la parte que explotó la puede seguir explotando como antes y va a tener esto en forma indefinida y se le van a aplicar las reglas del 62, que es el prorrateo, etcétera, etcétera. Pero si usted nunca quiso explotar esto y ahora lo quiere explotar, nosotros le decimos que ya no. Porque lo que dice aquí es una prohibición de nuevas explotaciones. ¿Qué es lo que dice el Código vigente en el artículo 63 en su primer inciso? Pero puede tener más de una interpretación esto, e históricamente ha tenido más de una interpretación. Las Cortes lo han interpretado de manera distinta, la doctrina tiene ambas interpretaciones, y las Cortes han tendido a interpretar de que basta con que los nuevos derechos no se den. Esa es la razón por la que entonces el 67 desarrolla esto y conversa con el 63 inciso primero. Ahí hay un primer punto que es importante tener a la vista. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico que produce? Ya viene luego el inciso segundo, vienen otros puntos, pero quizás lo puedo dejar hasta aquí porque creo que este primer punto ya es importante que pueda ser objeto de discusión, presidente. Don Carlos efectivamente tiene razón. O sea, nosotros hacemos una diferencia sustancial en este sentido. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos otra institución que es la patente por no uso, en el fondo, y que nosotros estamos de acuerdo con que la patente por no uso sea creciente, en el fondo, e incluso llegado a un punto el titular pierda ese derecho de aprovechamiento de agua en el caso de no pago, en el fondo, o incluso lo que está planteando hoy día en la Comisión de Recursos Hídricos es que aún pagando se pierda por el transcurso del tiempo. Lo que se está planteando aquí es que un titular de un derecho de aprovechamiento de agua, en el fondo, que dentro del ámbito de sus competencias, en el fondo, dentro de sus capacidades respecto de un pozo determinado, o de un punto de captación determinado, decía no ejercer ese derecho porque efectivamente está con un proyecto que va a empezar a utilizar ese pozo determinado en 5 años más. En este caso estamos incorporando una suerte de caducidad más, en el fondo, que se produce cuando cae el gatillo de la declaración de zona de prohibición o área de restricción. Si bien en el fondo estamos de acuerdo con que dada una declaración de zona de prohibición, en el fondo, deban reducirse los ejercicios de los derechos de aprovechamiento de agua, en el fondo, él es tan titular de un derecho de aprovechamiento de agua como otro, independiente que lo haya usado o no. El temor que a mí me produce la disposición que está planteada hoy día en el artículo 67 es que estamos generando un incentivo a que ficticiamente se produzcan usos de pozos, en el fondo, o que se habiliten pozos, en el fondo, para efectos de generarme una estadística de consumo inexistente cuando no es necesario. Tenemos que considerar, en el fondo, que el no uso de un derecho de aprovechamiento de agua, en algunos casos es bueno, porque en definitiva el que no esté utilizando un derecho de aprovechamiento de agua una persona, en el fondo implica que esa agua está en el río o está en el acuífero. Si bien en el fondo lo que nosotros estamos atacando es el acaparamiento, en el fondo, y es aquel que tiene derecho a aprovechamiento de aguas para bloquear otra iniciativa económica, en este caso a mí me preocupa el deslinde que se pueda producir entre un derecho de aprovechamiento constituido. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que le acaban de autorizar su cambio de punto de captación, y si bien lo tiene autorizado, está esperando en el fondo aprobar, por ejemplo, una RCA para efectos de echar a andar esos pozos, y que por la declaración de zona de prohibición, en el fondo, esto quede limitado. Siendo que, por otro lado, nosotros estamos estableciendo toda una estructura normativa, en el fondo, que sanciona el no uso.
me parece contradictorio. Nuestra propuesta, que de alguna manera trata de ir en el mismo sentido, es una cosa es la limitación a la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua y otra es la limitación al ejercicio de los mismos. Por eso tratamos de fusionar la reducción temporal del ejercicio con las declaraciones de prohibición, así como una reducción temporal del ejercicio con analizar, en el fondo, si corresponde declarar una zona de prohibición. En el fondo, por eso queremos dejar atado ambas disposiciones legales. Pero en particular del 67, como está redactado, lo que me preocupa es eso. En el fondo, estamos generando una sanción por no uso nueva, que de otra manera no está existiendo en el Código de Agua. Gracias, presidente. Por su intermedio quisiera preguntar algo que lo comentábamos hace un momento con la senadora Adriana Muñoz y con Carlos Esteves, que es estas comunidades de agua subterránea. ¿Qué estructura tienen de relaciones de poder? Si es que es la misma que en las aguas superficiales, en las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas, que en el fondo mandan quienes tengan más derechos de aprovechamiento de agua. Y lo digo particularmente en la región de Valparaíso y hacia el interior, la provincia de Petorca y otras. En el fondo, claro, ¿quiénes son las que finalmente extraen agua desde las aguas subterráneas? Son las grandes empresas agrícolas, en el fondo, estos pozos grandes que en el fondo hoy día se da la relación o la contradicción de que una persona tiene 50 litros de agua al día, ¿no?, limitado al máximo un camión de aljibe, versus un palto con 200 litros de agua al día y más encima en un escenario donde Chile no hay ordenamiento territorial y donde el privado puede no plantar hasta la punta del cerro en el fondo de paltos y por lo tanto va a necesitar extraer de agua subterránea. Entonces, estas estructuras finalmente, claro, son poco democráticas, no están representados los pequeños, o sea, están representados pero tienen mucho menos poder los pequeños productores, campesinos, los usuarios, la comunidad de usuarios, digamos. Entonces, creo que ese es un tema que también habría que regular en el fondo, ¿no? Presidente. Gracias, senador. Efectivamente, ahí hay una deuda, yo diría que histórica, en materia de regulación de organizaciones de usuarios de agua. Nuestra regulación en esa materia data de 1904, en el fondo, y ha ido evolucionando, pero tenemos que considerar que la regulación de las comunidades de aguas en general está enfocada principalmente a agua superficial y a riego. Y en comunidades de aguas subterráneas todavía hay un vacío normativo bien importante. Y en particular también, en el fondo, en el tema de cómo se componen los poderes y las estructuras de poderes. Nosotros en esta indicación sustitutiva, una de las propuestas es que exista una suerte de reglamento que trate de equiparar, en el fondo, estos desequilibrios que se producen, porque efectivamente quien tiene más derechos de aprovechamiento de aguas, como ocurre en todos los sistemas societarios chilenos, en el fondo, tiene más poder en la toma de decisiones. Hay que regular eso, hay que compensar en el fondo estos deltas de poder y efectivamente hay un trabajo que tenemos que hacer de todas maneras. En comunidades de agua subterránea en particular estamos muy en pañales. En Chile existen 12 en la provincia de Ligua y Petorca y creo que 2 o 3 más en el resto del país. Y el ejercicio en el fondo de dichas comunidades es muy reciente. En el fondo. Entonces la experiencia en terreno de cómo funcionan y cómo se compensan y descompensan los poderes tenemos que ser capaces de regularla y darle mayor análisis y mejores mecanismos para equilibrar estas mesas. Y usted toca un punto que me parece de suma relevancia destacar aquí, porque como está planteado esta disposición del artículo 67, se podría dar el caso hipotético en que un empresario, en el fondo, que tiene todos sus derechos en orden, en el fondo, y tiene la capacidad económica de echarlos a andar, declarada una zona de prohibición puede continuar funcionando versus una persona, en el fondo, de escasos recursos, que no tenía la capacidad económica para echar a andar esos pozos, que quedaría limitada para las nuevas extracciones. Siendo que eso tiene toda otra regulación. En el fondo. Yo creo que ahí hay un punto sumamente relevante, en el fondo, que efectivamente hay que hacer un zoom en ese sentido, y yo creo que el desarrollo que ha hecho la Comisión de Recursos Hídricos en todo lo que es patente por no uso es muy bueno. Yo creo que no hay nadie hoy día que pueda estar en desacuerdo de sancionar en el fondo a quien tiene y no usa. Pero también hay que considerar en el fondo que hay gente que tiene y no usa por razones económicas, en el fondo, porque no tiene la capacidad de invertir. Y nosotros estamos planteando un horizonte temporal de patente por no uso creciente por un lado, con excepciones,
Pero por otro, en el fondo estamos diciendo, bueno, pero si cae la espada de Damocles y usted no estaba utilizando su derecho de aprovechamiento de aguas a la hora que la DGA declaró zona de escasez, zona de prohibición, incluso trámite que no necesariamente pasa por la publicidad, sino que salió la resolución que declaró la prohibición, es complejo. Lo que no quita que nosotros tenemos que avanzar en poder generar estos mecanismos de reducción temporal y agarrar a todo el acuífero completo, en el fondo, y decirle, ¿saben qué, señores? Ustedes, el acuífero está en tal condición de depredación que se me tienen que bajar a un 90% de las extracciones, que nos parece coherente en el fondo con la gestión de recursos hídricos, más que con la provisión de un título en particular. Vamos a tener que pronunciarnos sobre eso. Para aclarar el punto, o sea, si hay un problema de restricción, o sea, claro, aquí el Ejecutivo tendría la facultad para decir, oye, aquí no me sacan de este acuífero, nadie más me saca agua, ¿cierto? Eso es lo que estaría considerado así, pero no es lo mismo que dice Carlos, ¿cierto? Porque Carlos no considera esa parte, considera solamente... No, él considera solamente serían los nuevos, o los que no han usado, los que no están usando. ¿Me expliqué bien, no? No, también considera la posibilidad de restricción. Pero restricción solamente de aquellos que no están en uso. No, de los que están en uso. ¿Sí? No. Senador, ¿tú te refieres a si los que están en uso pueden seguir usando ese? Sí, claro. Es que Carlos dice que solamente los que están perforados y no están siendo usados, ¿cierto? Eso se le prohibiría. Pero lo que dice el Ejecutivo, que si hay un problema de un acuífero, la DGA en este caso tendría la facultad para prohibir que todos funcionen. ¿Sí? Le doy la palabra primero, Carlos Tevy. Yo creo que hay en el fondo una diferencia de forma. Estamos de acuerdo con que en un acuífero declarado en zona de prohibición hay que limitar dadas las condiciones, hay que cortar en el fondo todos por parejo, ¿ya? El único matiz, en el fondo, yo creo que el único punto de controversia es si eso se produce con la declaración de zona de prohibición, y por eso nosotros hacemos la distinción. Declarada una zona de prohibición no se pueden constituir nuevos derechos, y lo dejamos amarrado a la reducción temporal del ejercicio, recogiendo en el fondo lo que se planteaba en el 67 respecto de los no ejercidos. La implicaría que los que tienen derecho no pueden seguir ejerciéndolo bajo ninguna circunstancia, o más bien el ejercicio del derecho se restringe de acuerdo al impacto que esto tiene. Presidente, yo creo que es una muy buena pregunta porque puede ayudar a despejar la incertidumbre jurídica. O sea, ¿qué es lo que no se aprobó en la Comisión de Recursos Hídricos en este texto? No se aprobó que quien tuviese derecho de aprovechamiento de agua y estuviese ejerciéndolo, al declararse la zona de prohibición, no va a poder seguir ejerciéndolo. Eso no se aprobó. Tampoco se aprobó quien puede seguir ejerciéndolo. Tampoco se aprobó que si tiene hechos sus pozos y sus motobombas, pero no está sacando agua, no pueda sacarla, va a poder sacarla también. ¿Y por qué? Porque el artículo 129 bis 9, que es el que interpreta qué es lo que se entiende por explotación de recursos, se refiere a que tiene que tener su obra de aprovechamiento. En consecuencia, si eventualmente hice mis perforaciones en tiempo y forma, pero tomé la decisión, tengo mi bomba y todo, de no extraer aguas, eventualmente en el futuro yo sí podría extraer aguas. Otra cosa es de que se le va a aplicar el artículo 62 de restricción a prorrateo a todos por igual. Entonces, la diferencia es que el artículo 63 bis, que es el que estamos discutiendo el Ejecutivo, porque el artículo 63 se refiere a área de restricción. Entonces, es el puente entre ambos. Entonces, el artículo 63 bis, que se refiere a zona de prohibición como otros artículos que vienen después, tiene dos incisos. El primer inciso es el efecto jurídico y el segundo inciso es el cambio de punto de captación. Entonces, en cuanto al efecto jurídico, el Código de Aguas vigente hoy, que está en la página 83, en su columna a la izquierda, en su inciso primero, dice textualmente: la Dirección General de Aguas podrá declarar zona de prohibición para nuevas explotaciones. Ese es el lenguaje que utiliza el Código de Aguas hoy vigente, que es el mismo lenguaje que mantiene el texto aprobado de la Comisión de Recursos Hídricos y que el Ejecutivo lo cambia a
a la reconstitución de nuevos derechos, sin perjuicio que tradicionalmente se ha entendido que una cosa y la otra es lo mismo. En mi opinión personal, como asesor de la senadora, creo y considero de que es mejor tener el lenguaje que está ya en el Código de Aguas vigente, que te permite también a quien nunca hizo sus perforaciones, etc., y se declara una zona de prohibición, no hacerlo, porque el objeto de protección de este artículo es el acuífero. Ese es el objeto de protección. Sin perjuicio de que hayan otros artículos que después, a través del sistema de patentes, regulen el uso ocioso o el no uso de las aguas. ¿Quedó claro? Yo creo que quedó claro. Sí. Pero mire, yo creo que el Ejecutivo lo que dice es importante que si hay un problema en el acuífero, el Ejecutivo tenga la facultad para limitar no solamente los pozos futuros, los nuevos, sino aquellos que también están en funcionamiento. Porque hoy día, si nos vamos a Petorca, ¿por qué el Ejecutivo no puede prohibir que todos esos pozos dejen de funcionar? ¿Puede? Hacerlo, si eso está en el artículo 62 recién aprobado. Correcto. Recién aprobado el 62 está Eso debe tener esa facultad. A eso apunto yo. Sí, pero evidente que el agua falta. Está evidente que la gente necesita agua para beber y no la tiene. Correcto. No hay estudio. No hay estudio, pero lo importante es que tengan la facultad, que aquí en el código debe quedar la facultad para poder decir, oye, aquí no me sacan ni una gota más, porque el acuífero está ya agotado. Perdón. La senadora Aravena, última pregunta, y yo no sé si, porque Carlos, usted dijo que habían otras cosas. La votación que vamos a tener ahora, ¿tendría implicancia en otros temas que sea bueno tener a la vista? No, porque vamos a votar un solo... Se va a votar el artículo 63 bis que propone el Ejecutivo, ¿sí? Tiene que ver con dos incisos del 63. El primero que ya mencionamos y el quinto que se refiere a los cambios de punto de captación. ¿En el punto de captación hay alguna diferencia? Las hay, pero la decisión de la mesa suya, presidente, es ver si se vota el primer inciso y luego se discute el segundo inciso o si vota todo el artículo. Si vota todo el artículo 63 bis, entonces también hay que mirar el inciso 5 del artículo 63 aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Senadora Aravena. No, sí, solamente, Juan, tienes estadística tú de la situación de los pozos profundos, porque es buena la aclaración. Cuando uno solicita un derecho, por ejemplo, superficial, uno tiene, digamos, constituido el derecho, entre comillas, cuando uno hace la bocatoma, ¿cierto?, y hace una acción concreta de explotación del agua, aunque no la esté ocupando. Y en el caso de los subterráneos vendría siendo lo mismo, ¿o no? Porque si ese es el caso, estaríamos legislando frente a algún caso que no existe, como que pedí los derechos porque cuando yo pido derechos, normalmente hago un pozo antes. Y por lo tanto, si hice el pozo y alumbré el agua y pido los derechos, que es normalmente lo que uno hace, entonces, ¿cuál sería el sentido? ¿Cómo evaluarías tú que una persona no usó? Si el uso lo determina en la elaboración del pozo. Y si el pozo lo hice antes de pedir el agua, porque eso es la temporalidad que existe hoy día según la ley, no hay remate todavía, entonces, ¿qué persona no estaría usando el agua si todos los pozos los tuve que informar para pedir los derechos? Efectivamente, lo que plantea la senadora es uno de los que nos levanta mayor duda. Estamos hablando de zona de provisión de agua subterránea. Y para hacer cualquier gestión ante la Dirección General de Aguas tengo que presentar una prueba de bombeo, es decir, tiene que existir un pozo. Entonces la pregunta es, ¿solo vamos a dejar bajo la sanción, en el fondo, de muerte aquellos pozos que quedaron sin bomba, pero existe físicamente el pozo? ¿Cómo se relaciona esto, por ejemplo, con control de extracciones? Si yo resulta que, producto de la situación en la que se encuentra el acuífero, no estoy pudiendo captar el 100% de mi derecho, sino que solo la mitad, al declararse la zona de prohibición, el día de mañana también va a quedar limitado, en el fondo, a la mitad el ejercicio de ese derecho a aprovechamiento de agua como derecho, independiente que el día de mañana se recuperen, se hagan obras, por ejemplo, de recarga artificial, en el fondo que... Perdón, pero es que volvemos, perdonen que me metan esto con más detalle, pero es que no es menor. Para poder pedir derechos de agua, alumbramos el pozo y decimos tenemos 10 litros por segundo, agua subterránea, no sé qué lo vaya. Georreferenciado. Por lo tanto, cuando dice que no se hubieran explotado, si hemos entendido siempre que los derechos explotados están vinculados a, digamos, la infraestructura, en este caso, haber alumbrado el pozo y todo,
cuándo no serían explotados. Entonces, perdonen que me meta en esto, pero es que es importante el análisis, porque dado esa condición, no habría ni un derecho subterráneo no explotado del punto de vista que siempre tuve que alumbrarlo. Entonces, no tendría sentido. Yo entiendo el punto que plantea la senadora. Entonces, yo quiero hacer dos preguntas y darle la palabra a Carlos. Primero, porque vamos a ver si vamos a votar el inciso o todo. Entonces, sería bueno ver la diferencia respecto al punto de captación, porque si tenemos clara la diferencia del punto de captación, podemos votar todo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que de todas maneras, yo no modificaría el texto vigente en términos del concepto de explotación, que es más amplio que el otorgamiento de nuevos derechos. Porque, dado el contexto que existe hoy día con el agua, la crisis climática, ni siquiera el calentamiento global, mucho más que eso, entrar a modificar y restringir la posible interpretación, por lo menos yo uso contrario a eso. Lo quiero decir con toda claridad antes de votar. Por tanto, me parece que la palabra debería ser la que está vigente, que es explotación, que es más amplia que la propuesta del Ejecutivo. Y le doy la palabra a ustedes para que conteste las preguntas realizadas por la senadora. Gracias, presidente. Sobre lo que pregunta la senadora, como lo plantea la senadora, hace sentido su cuestionamiento si es que se trata de 0 o 100. Pero normalmente, si yo tengo una solicitud de exploración, alumbro, pido el derecho de aprovechamiento, luego voy a invertir en mi motobomba y en mis canales de conducción, etcétera. Entonces, si tengo 100 litros por segundo, por dar un número redondo, pero estoy haciendo aprovechamiento de 25 o de 60, y solamente he hecho en el tiempo de 60, sin perjuicio de que la DGA puede cobrar una multa por patente por el 40 que no ha explotado, sin perjuicio de eso, si es que se declara la zona de prohibición y hay un 40 que yo nunca utilicé, no puedo yo ahora vendérselo a otro para que ocupe ese 40 en una nueva explotación. Porque digo, no, este es mi derecho. No, al decir que no se consideran nuevas explotaciones, significa entonces que aunque yo venda mi derecho, si lo vendo, lo voy a vender con el 60% que estaba explotando. Yo alumbré agua en el pasado, probablemente en el pasado había más agua que ahora, pero solo estoy ejerciendo este 60%. Entonces, ese es el ejemplo para ilustrar su pregunta, senadora. Presidente, bueno, más allá de que la secretaria, si a usted le parece bien, puede leer lo que dice el artículo 63, inciso 5 de lo aprobado, pero la propuesta del Ejecutivo, el inciso 2 del 63 bis, finalmente mandata la aplicación de este artículo a un reglamento. Y es un tema no menor frente a la urgencia e inmediatez con la que estamos luchando. Tenemos que tener a la vista que la ley 21.064, que se aprobó hace 2 años, también establece un reglamento para instalar los sistemas de medición de extracción de agua, y no existe aún este reglamento. En la discusión que existió también de otro modo con el reglamento de agua potable rural. Entonces es más lógico que el Ejecutivo disponga un mandato legal y no lo deje frenado a que en el futuro se dicte un reglamento. Hay otras diferencias también técnicas al respecto, pero yo creo que de la lectura del 63, inciso 5, y del inciso 2 del 63 bis queda claro que parece más lógico, salvo que el Ejecutivo considere que hay que agregar, hay una frase que agregaría valor, que se mantenga el artículo 63, inciso 1 del Código actual y vigente, por un lado, y que se mantenga el 63, inciso 5 por el otro, si les parece bien a ustedes, salvo que el Ejecutivo diga, mire, aquí hay un problema que nosotros quisiéramos arreglar, y disculpe que me alargue en esto, pero cierro. No hay que olvidar que la indicación del Ejecutivo se hizo pensando que iba a ser sustitutiva. Obviamente, si no hubiese sido así, la indicación se lo hubiera hecho a este artículo, que es el que queremos mantener su orden, etcétera, presidente. Voy a pedir autorización para prorrogar por 5 minutos, solo 5 minutos, porque por lo menos yo tengo que ir a una reunión con la mesa de la corporación, que se está a la 1:15, como pasado, por el tema comunicacional del Senado. 5 minutos, usted expresa, o sea, da a conocer su punto de vista y votamos. A ver, partiendo por lo más fácil. Respecto del inciso 2 del 63 bis,
efectivamente, como lo plantea don Carlos, esto es una indicación, o sea, si es que hubiera sido planteado como indicación sustitutiva, o sea, indicación al artículo actual, la redacción del inciso quinto me parece bien, me parece acertada. Respecto al reglamento, cabe señalar que existen muchas disposiciones técnicas que trascienden el ámbito legal, que nos parece necesario que de alguna manera queden recogidas a nivel de reglamento. Efectivamente, en la ley 21.064 se plantea la necesidad de un reglamento para el control de extracciones. No se fijó un plazo para esos efectos y también en el fondo nos enfrentamos a una falta de presupuesto permanente en la institución que nos ha hecho bastante difícil poder implementar el sistema de monitoreo de extracciones efectivas, desarrollar los software necesarios para recepcionar esos datos. Y como último punto, para a lo menos dejarlo en acta, creo que es sumamente relevante que quede claro que el artículo 67 propuesto por la Comisión de Recursos Hídricos no constituye una limitación a la libre transferibilidad de los bienes, salvo que esa sea la intención y que efectivamente lo que se quiera es que no puedan transferirse derechos de aprovechamiento de agua en zona de prohibición y si hacemos un análisis expansivo en el fondo de lo que se entienda como nueva explotación, que no quede limitando la posibilidad de solicitar cambio de punto de captación posteriormente en áreas de prohibición. Sí, vamos a votar. Vamos a votar los dos incisos por separado, pero vamos a hacer dos votaciones consecutivas. Vamos a votar los dos incisos por separado y se cierra la discusión y procedemos a votar. ¿Va a votar el 63 bis o el 63 bis? El inciso primero es el 63 bis, que se refiere a la prohibición de nuevas explotaciones versus... se refiere, perdón, al efecto jurídico de la decisión. Seguido, en el artículo 66 cuarto, hablamos de la limitación al ejercicio. Sí. Por lo tanto, los efectos jurídicos son dos. Uno es la prohibición de constitución de nuevos derechos. Y dos, es el análisis de cómo se establece la limitación al ejercicio. Ya. Pero son dos potestades distintas. Ya, pero vamos a partir votando el 63 bis. En votación entonces el inciso primero del artículo 63 bis. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Contra. Senador Latorre. Senador Castro. Contra. Senador Presidente. En contra. Que ha rechazado 4-0. Ya. Ahora el inciso segundo, que respecto del punto de captación. Senadora Muñoz. Senador Latorre. Senador Castro. Contra. Señor Presidente. En contra. Que ha rechazado 4-0. Ya. Habiéndose cumplido el objeto, esta sesión se levanta.